Quiero darle la bienvenida con mucho gusto a Jesús Lemus, J. Jesús Lemus, periodista, autor de México a cielo abierto, de cómo el boom minero resquebraja al país. Y te decía, bueno, eres autor de Los Malditos, que fue un exitazo, mi querido Jesús Lemus, un trancazo. Y ahora México a cielo abierto, te decía, valdría la pena mandarle regalías a Andrés Manuel López Obrador. Yo creo porque, que sí. Pues por el tema de Napito puso el tema minero, ¿no? En la agenda, y tu trabajo es impecable. Gracias. Cuéntanos, ¿por qué te interesa trabajar en México a cielo abierto, en el boom minero de México? Bueno, porque siguiendo la línea de investigación del narcotráfico, yo me dedico a la investigación del narcotráfico, y siguiendo la línea de investigación encuentro que en algún momento hay un acercamiento, una relación muy estrecha incluso, de los cárteles de las drogas con las empresas mineras, que es algo que no se ha dicho aquí en México. Y siguiéndole la pista, voy encontrando que a grupos criminales como los Caballeros Templarios, como el Cártel de Sinaloa, como los Zetas o el Golfo mismo, tienen relación con empresas mineras. Y se convierten, los narcotraficantes se convierten en empleados de las mineras, primero a veces como guardias de seguridad en el perímetro de las minas, y luego a veces haciendo funciones de desplazamiento de la población que le estorba a las mineras para seguir expandiendo sus territorios. Entonces, eso fue algo así como sorprendente, porque sabía que algunos narcotraficantes, como en el caso de Michoacán, se dedicaban a la extracción de hierro y se la vendían a algunas mineras, y ahí había una especie de relación económica, pero no tan cercana y tan certera como la fui encontrando luego a lo largo del libro. Y esa fue la pauta para ir encontrando qué estaba pasando con la minería y el narcotráfico, pero lo que encuentro es algo más terrible. ¿Son socios? Sí, por El supuesto. narcotráfico con industrias mineras Sí, en México hoy en socios. día son socios. Son socios, exactamente. Trabajan juntos. De la mano, porque se sirven unos y otros. Te digo, los narcotraficantes prestan servicios de seguridad y de desplazamiento, incluso en algunos casos de ejecución de líderes comunales que se oponen a la expansión de las minas. Los narcos son los que actúan por instrucciones de algunas gerencias de minas en la entidad. Y muchas de esas minas, ahí está señalado en el libro, ahí están los nombres, son empresas canadienses. Las mineras canadienses son las que están aquí en México, a las que les debemos los 236 asesinados, líderes comunales en los últimos 17 años. ¿Qué consecuencias, Jesús Lemus, te ha traído publicar esto? Bueno, sin duda alguna, ahorita ya hemos visto, ya he visto algo de riesgo en mi persona, por supuesto. Ya siento ciertos pasos, ciertas señales. No las quisiera manejar así al aire, pero ya hay algo de señalamientos, no de señalamientos, de persecución, de intimidación, de amenazas, pues concretamente, por la publicación de este libro, de lo que se está señalando. Sabíamos que iba a haber esto, pero también sabíamos de la necesidad de publicar este texto, que es urgente para que se conozca en México. Y como tú bien lo decías, Fernanda, que el tema lo acaba de poner Andrés Manuel López Obrador al traer a Napito al escenario público nuevamente, a Napoleón Gómez Urrutia como líder del sindicato minero, que seguramente estará como senador en la próxima administración federal. Y el caso es que Napito es un muy cercano de las mineras canadienses, tan es cercano que ya lo estuvieron protegiendo en estos años de exilio, donde todavía no ha explicado los 55 millones de dólares que le señalan desvió. Entonces, sin duda alguna, el tema lo puso Andrés Manuel López Obrador nuevamente sobre la mesa. ¿Encuentras en esta investigación algún vínculo de Napoleón Gómez Urrutia con el narcotráfico? No, de Napoleón concretamente y directamente no. Pero sí encuentro de algunas empresas mineras muy, pues, nombres internacionales. O sea, encuentro la relación de, por ejemplo, de Ternium, de la empresa argentina, con el cártel de los Caballeros Templarios en Michoacán, donde ellos mismos contratan a los Caballeros Templarios, y ellos mismos los financian, les dan armamento a algunos grupos de autodefensa cuando se intentan deshacer de algunas células del cártel.
O sea, las mineras canadienses que están asentadas en el Cinturón de Oro en Guerrero son también responsables de armar a la gente, en grupos de autodefensa, porque les sirven más como grupos de autodefensa cuando ya no pueden sostener una relación con el narcotráfico y para desplazar un narcotráfico. Y es una forma de confrontar a las poblaciones naturales para que se dejen de la defensa de la tierra, para que nadie se fije realmente en defender el suelo y el bosque y el agua. Jesús, ¿había alguna investigación previa a esta que tú haces? No, Es no, que no. es No la hay primera antecedente. vez. Este libro del que estamos hablando, convergen en este libro los peores males Sí, de México. totalmente, sí. Está la corrupción, el desgobierno, los narcogobernantes, el narcotráfico, la violencia, la pobreza, el desplazamiento. Todo está en México a cielo abierto. Sí. Antes de este No tema había, no no había había, no había investigación. investigación así formal. Este trabajo me llevó 14 meses de recorrer el país de lado a lado, visitando todas las zonas mineras del país, que es de donde están radicadas las 24.987 concesiones mineras que entregó el gobierno mexicano a las transnacionales, y fui encontrando cosas, te digo, cuando no hay devastación del entorno ecológico, hay una increíble capa de enfermedades, cuando no también se dan los desplazamientos, cuando no también se da el consumo del agua, el arrebato del agua a la población, como en el caso de Mazapil y Salaverna, en Zacatecas, donde la gente ha sido arrebatada de su agua, de 28 pozos, y se los quedan empresas como la de Carlos Slim, por ejemplo, de Peñasquito, o Fresnillo PLC, que está asociada con Goldcorp, y despojan a la población del agua. Y al no tener agua en pleno semidesierto zacatecano, la gente tiene que moverse, tiene que emigrar, y entonces están desplazando. Hay pueblos completos que quedaron en el olvido, desplazados totalmente, como el caso de Salaverna, un pueblo que tenía 30 y tantos mil habitantes y que a la fecha quedan 2 familias que por dignidad están ahí cuidando sus pollitos y sus gallinitas que viven de eso, mientras la mina se sigue expandiendo. Jesús, cuando tú ves este panorama, lo estudias, haces con extraordinario rigor periodístico este trabajo, después de Los Malditos, porque pues parece la continuación, ¿no? Parece la segunda Parece, parte de Los Malditos, sí pareciera. el México a cielo abierto. Lo que escuchas de amnistía a los delincuentes, ¿te suena? O sea, ¿se No, pues puede resolver este tema así? por supuesto que no. México yo creo que requiere de algo más profundo que una amnistía así sacada de la bolsa por parte de Andrés Manuel López Obrador. O de los otros O de candidatos. otros O sea, ¿tú candidatos. crees que los No, candidatos, los que no, se están barajeando tienen por supuesto. posibilidad Por supuesto que no. de solucionar el tema No, de México? no, no, De no. corrupción, de No, narcotráfico. por supuesto que no, porque esto requiere de una revisión a profundidad. Primero hay que revisar cómo se han dado las casi 25,000 concesiones mineras a las empresas, te digo, el 80% canadienses. 25,000 concesiones mineras para empresas, y el 80% son para canadienses y el 12% son para norteamericanas. Primero habría que revisar bajo qué condiciones se entregaron. ¿Por qué hay situaciones como, por ejemplo, que a empresas como Frisco, por ejemplo, le entregan una concesión, le entregan 14 concesiones mineras en Ixtacamaxitlán, en Puebla, y esas concesiones mineras son del tamaño de la ciudad de Puebla casi? ¿Cómo es posible que una cuarta parte del territorio mexicano, 57 millones de hectáreas, esté prácticamente concesionado a empresas de extracción minera? Eso Fíjate, es lo que hay que ver primero a fondo. es que el dinero que se maneja, Sí. porque mira, hay dinero que se maneja por las drogas, hay Sí. dinero por la trata, hay dinero por las desapariciones, hay dinero, pero hay dinero por la extracción. Estamos Sí. hablando de plata, Sí, de oro, de oro. cobre, Sí. Cobre, zinc, cobalto, cadmio, manganeso. manganeso, magnesio. O sea, tenemos una gama de metales ¿Tenemos industriales. idea De hierro, en pues, tu por ejemplo. investigación, Jesús, cuánto cuesta esa industria? Sí. Ahí en la investigación yo señalo un promedio anual de beneficio económico para las industrias es de cerca de 200,000 millones de dólares. 200,000 millones de dólares. ¿Y sabes qué es lo peor, Fernanda? Que de esos 200,000 millones de dólares, ¿cuánto le retribuyen al gobierno?
50 pesos por hectárea de usufructo. 50 pesos por hectárea. No es Al nada. dueño. No, al dueño no, al gobierno Al en impuestos. gobierno. En impuestos. Al dueño se la quitan simplemente, se la arrebatan. El dueño no gana nada. No gana nada. Lo que gana El impuesto, es devastación. el gobierno se lleva 50 pesos. 50 pesos por hectárea en el beneficio económico. ¿Cuántas hectáreas estás hablando? 57 millones de hectáreas tenemos concesionadas en usufructo. O sea que estamos ¿qué te gusta? Entonces, pero son 50 pesos por hectárea lo que les paga cuando una hectárea reditúa, por ejemplo, a Goldcorp en un año, una hectárea de suelo con una veta de oro, por ejemplo, las que están en Mazapil, en Zacatecas, o las que están acá en el Cinturón de Oro, simplemente en la montaña y en Guerrero, le representa cerca de 3,000 millones de dólares al año. Jesús, ¿hay minas en todo México? En todo México. Solamente, solamente Yucatán es el único estado que no tiene minas. Que se salva. Ajá. Pues, se salva. Se salva exactamente. Y bien aplicado se salva el término. de una corrupción. Y si bien aplicado el término, se salva de no tener minas. Vamos a una pausa, regresamos. Lean, por favor. Es nuestra obligación como ciudadanos leer el trabajo valiente, porque no hay otra forma de nombrarlo, de Jesús Lemus, de México a cielo abierto. En un mundo en donde hoy se callan las voces de los periodistas, aquí les damos voz. Volvemos. ¿Te refieres, Jesús Lemus, a que el boom minero resquebraja a México? ¿Es entender que la ruta de la minería en México es la misma que la ruta del narcotráfico? Totalmente de acuerdo en eso que señalas. A eso me refiero. El boom minero que comenzó con Carlos Salinas de Gortari, con el Tratado de Libre Comercio, pero que se afianzó con Vicente Fox, y ojo, Vicente Fox y Felipe Calderón fueron los que lo detonaron. Enrique Peña Nieto es el que viene a darle la puntilla a México con las reformas estructurales de la famosa reforma energética, que únicamente valida ya la entrega de los recursos minerales a las mineras extranjeras. Cierto lo que señalas en relación a que las rutas del narcotráfico son las mismas rutas del trasiego de drogas, del trasiego del tránsito de minerales, mejor dicho. Y esas mismas rutas son también las que emplean los traficantes de armas. Porque hay un caso curioso. El mineral que sale en México, por ejemplo, de hierro, que lo bajas, por ejemplo, de Michoacán hacia Lázaro Cárdenas, o de Coahuila hacia Manzanillo, o de Coahuila hacia Lázaro Cárdenas o Salina Cruz, esa misma ruta, pero a la inversa, es la que hacen cuando nos lo devuelven los chinos, pero en armas. Y sale mineral de hierro, mineral de plomo y mineral de zinc, de cobre, por ejemplo. Salen en esas mismas rutas hacia abajo, hacia los puertos, pero los puertos luego al regreso, los chinos nos los regresan en armas, en balas, en fusiles AK-47, la empresa Norinco, por ejemplo. Y es la misma ruta, es el mismo trasiego. Entonces es una cosa bien curiosa cómo se comportan, porque son lo mismo las empresas mineras y el narcotráfico, o sea, en forma delincuencial, como están socavando al país. Y a su paso, por supuesto, mantienen una estela de destrucción, de muerte. Si el narcotráfico está inmerso en la industria minera, si gobernantes, ¿cuántas vidas ha cobrado el tema de la corrupción en las minas? Ha cobrado muchísimas. Te hablo únicamente los datos que pude corroborar y constatar que estaban relacionados estrechamente con las minas. Te hablo de 236 activistas del 2000 al 2017 nada más, a septiembre del 2017. Te hablo de 236 activistas que han sido asesinados. Te hablo de 135 activistas desaparecidos. Y a eso le sumamos los 70 y tantos periodistas que llevamos, 74 periodistas que tenemos asesinados, donde encontramos una cosa, que los periodistas también han sido ejecutados por las minas, ¿eh? Es que aquí hay algo interesante. La mayor parte de estos periodistas, Jesús, sí, tenían conocimiento del tema de las minas. Por supuesto, el caso... Y uno piensa que es el narco. Sí.
el narcotráfico, tener conocimiento, la información Sí, en no, relación al no era eso. narcotráfico, no era eso. No era eso, era la denuncia de los proyectos mineros. Y tenemos el caso muy concreto de Regina Martínez, ¿te acuerdas de la periodista que era de Proceso, asesinada en Veracruz? Regina Martínez estuvo denunciando mucho tiempo a una minera canadiense en la zona de Alto Lucero y Actopan, del proyecto Caballo Blanco. Ella denunció eso con tiempo y lo evidenció. Y fue vocera de los grupos, naturales de esa región para evitar que el proyecto avanzara. ¿La mata el narcotráfico? Sí, efectivamente la mata. Yo encuentro que la mata un grupo de narcotraficantes, pero fue producto de una instrucción de alguien desde la empresa minera a la que le estorbó. Y no es el único caso. Hay otros casos, por ejemplo, se llama Milo, de Milo Vela, por ejemplo, también fue ejecutado por esa razón. Encuentro en los últimos años casos muy concretos de 7 periodistas asesinados y otros, por ejemplo, desaparecidos en Michoacán, que también tuvieron mucho Es una conocimiento. ruta importante. Sí, por ejemplo, el chino Apac, que desaparecido en Michoacán en el 2000, creo que fue en el 2002, desaparecido en Michoacán, también estuvo denunciando con insistencia la actividad minera en la zona de Lázaro Cárdenas y el corredor de Huetamo, y desaparece misteriosamente. Encontramos, por ejemplo, hacia arriba en Sinaloa, el caso de Alfredo Mota, también desaparecido a causa de denuncias. Luego que de tiene estar que ver con la ventilando, industria minera. exactamente, de contaminación de la industria Bueno, minera. los cianuros, no hemos Sí. hablado eso. No, esa es otra vertiente. Esa es otra vertiente. Sí, es otra vertiente que ahí también está plasmada. Exacto, aquí lo leí. Sí. O sea, el tema, hemos hablado de la cantidad de cianuro y otras sustancias químicas que se arrojan a los ríos, a los bosques, a los mares, producto de la extracción que tú lo señalas muy bien aquí de minerales en Sí, México. exactamente, eso lo encontramos. Así, un caso clásico sería, por ejemplo, Cananea, donde está la mina Buenavista del Cobre del Grupo México. Allí en Cananea encontramos que se ha convertido en una zona de proliferación de enfermedades raras. Las enfermedades raras son aquellas que brotan entre la población con más de en un caso en más de 1 millón de habitantes. Y allí en Cananea se ubican, por ejemplo, enfermedades raras como la enfermedad de Sequel, que son niños con padecimientos como si tuvieran 70 años o que envejecen prematuramente, bueno, que nacen viejitos los niños, y encontramos ese caso que debería aparecer en una población de por lo menos 2 millones de personas, aparece en una población de 35,000 habitantes. O encontramos otros casos como por ejemplo el de la enfermedad de Crohn, que es un sangrado intestinal vía rectal que afecta a niños con una autoinmunidad con sus propios órganos, y ese caso que debería presentarse uno en cada 2 millones de personas, en cada millón de personas, encontramos que había familias que tenían 2 casos de la enfermedad de Crohn. Ese es un tema muy importante en el libro. Y sí, y por supuesto, digo, son minas de enfermedades, porque lo que están arrojando, lo que están aventando al medio ambiente son ríos de muerte. O sea, no crece nada a 2 metros del meandro de lo que es el río. A 2 metros de la orilla no crece nada, todo está muerto, lo que significa pues la muerte. Y es la contaminación por cianuros, por todos los químicos que utilizan para la exhibición del oro y de la plata, para la separación, porque vienen juntas. Es brutal. Miren, hay partes del libro que uno lo cierra y dice, espérame, déjame digerir tantito lo que este hombre me está informando. Déjame entender, déjame digerir. Por ejemplo, señalas a Miroslava. Sí. Señalas al hijo de Humberto Moreira, sí, en manos del Z40, por un tema de mineras. Exactamente. O sea, hay momentos en que cierras el libro y dices, ay Jesús, ahora sí, la investigación es brutal y es con un rigor periodístico importante. ¿A dónde quieres llegar con este libro, Jesús? A lo que quiero llegar es a denunciar lo que realmente está pasando, a darle voz. Creo que lo merecen todas las personas, los periodistas muertos, los activistas muertos, darles voz, concluir lo que ellos no pudieron hacer, exponer lo que está pasando realmente en México. Aquí está todo, ¿eh? Sí, exponerlo como es lo que está pasando en México, y que no nos venda el gobierno federal la mentira de que México es el primer productor de plata en el mundo. No es cierto. El primer productor de plata en el mundo es la Silver Panther Corporation de Canadá, que está establecida aquí en México, porque México no recibe un solo peso
de esas utilidades que genera la plata. Que no nos vende el gobierno federal una mentira de que México es el cuarto o quinto productor de oro en el mundo. No es cierto. Es la Gold Corporation la que está sacando el oro y la que se está llevando y la que únicamente está dejando en las regiones donde está sentada, como en el desierto de Mexicali, por ejemplo, donde está Real de Ángeles, la mina Real de Ángeles de estas transnacionales. Lo único que están dejando es devastación, muerte, enfermedad, persecución a los quienes se oponen a que siga la contaminación a cielo abierto, a que se siga fracturando, porque esa es otra vertiente, que antes las minas, Fernanda, eran minas subterráneas y se iba siguiendo la veta. Era aceptable, era racional, tapabas el hoyo y bueno, no pasaba nada, ¿no? O pasaba realmente poco, mejor dicho. Pero ahora no, ahora la devastación es brutal porque se trata de arrasar todo, que son minas que quedan a cielo abierto, se está rompiendo todo, como el caso de San Pedro en San Luis Potosí, donde la minera Gold Corp se devastó el cerro ícono del estado de San Luis Potosí, que aparece en el escudo, pues nomás aparece ya en el escudo porque ya desapareció físicamente, ya no está, ya se lo acabaron el cerro, incluso ya quedó un cerro invertido, quedó el hoyo hacia abajo. Entonces, a lo que quiero es eso, llegar y denunciar este hecho que parece que a nadie nos interesa, parece que la sociedad mexicana está como perdida en los temas de la corrupción, de otro tipo de corrupción, pero que lo estamos dejando de lado y que nos están saqueando mientras estamos volteando hacia otro lado. ¿Hay algún candidato que tome en cuenta este tema? Ninguno de los tres. Ninguno es increíble. No, bueno, de los 6, de los 4, tres principales. Nada, ¿Sí? Ninguno. Nadie. Ni ahora. Bueno, amnistía a Napito por parte de Andrés Manuel. Sí. Anaya no ha tomado el tema. José Antonio Meade tampoco. No se toma este tema por los candidatos. A nadie le interesa. A veces es producto de un proyecto transeccional que viene desde Carlos Salinas de Gortari con el neoliberalismo. No soy comunista, por supuesto, pero desde el liberalismo viene ese proyecto transeccional de entregar esta riqueza que tenemos. No es un tema de partido esto, Sí. es un tema de México, es un saqueo a México. Total y completo. Es un boom minero que resquebraja al país. Esta denuncia de las más de 350 páginas que tenemos por Jesús Lemus, México a cielo abierto, es un documento muy valioso para México. Es una investigación exhaustiva que como mexicanos tenemos la obligación de conocer. Yo creo que sí. Y darle dignidad a tu trabajo. Gracias. Y al riesgo que estás corriendo por tu trabajo. Gracias. Sí, porque de ahí lo único que ponemos enfrente es la vida frente a este tipo de temas y es lo único que nos queda, porque no nos queda hacer otra cosa a los periodistas más que denunciar, Fernanda. No buscamos gloria, no buscamos nada, simplemente denunciar y que la sociedad pues pueda absorber estos conocimientos y pueda estar bien informada para el momento en que tenga que decidir algo, si es que hubiera posibilidades de decidir algo en el futuro político de México, en las urnas o lo que sea, pues que lo tome bien consciente. Estamos informados. Exactamente, necesitamos estar informados. Jesús Lemus, mi absoluto y total respeto a tu trabajo. Gracias, Fernanda. Admiración, porque se nota que lo que hay en la portada es tu vida. Ahí va. Y eso, pues, imagínate. Ahí va. Imagínate qué otra cosa se puede poner en la mesa, ¿no? Exacto. Te admiro, Jesús, gracias. Y gracias Fernanda, por darle gracias. a México a cielo abierto.